más posible para que, digamos, aprovechemos este tiempo. Bien, estamos hablando de tratamientos térmicos, entonces creo que es conveniente un poquito descansar de los papelógrafos. Veamos algunas cosillas. En realidad tengo un pequeño videíto de un horno, más que todo, que utilizan nuestros vecinos argentinos. Los gauchos tienen muy buena industria pesada, eso es algo que tenemos que reconocer. Les recuerdo que Argentina fabrica automóviles, tiene centrales nucleares inclusive de prueba, aunque sea, pero esto indica que los argentinos son un pueblo bastante desarrollado en el aspecto industrial, ¿no? Algo que lamentablemente nosotros no podemos decir de nuestro lado. Veamos, tengo un video sobre un horno que hay en Argentina. Me parece bonito y quisiera que vean ustedes la magnitud de los hornos de tratamientos térmicos. Se darán cuenta que un horno de tratamiento térmico está diseñado en términos de dimensiones en función a las piezas que se van a tratar térmicamente, ¿no? Por eso este horno me parece que es bastante grande y vamos a ver de qué se trata. Voy a empezar a compartir la pantalla y vamos a ver qué tenemos. Ya ahí tienen entonces, vamos a ver, empezamos. Este es el horno de tratamiento térmico del astillero, es un horno distensionado de alivio de tensiones. Se le realizaron tratamientos térmicos de alivio de tensiones a nudo del estadio único, a componentes de generadores eólicos como rotores, como estatores y a piezas de gran magnitud. Es un horno que tiene 12 metros de largo por 8 metros de ancho por 6 metros de alto y tiene 6 zonas en las cuales se distribuyen 14 quemadores. Es uno de los hornos más grandes de la Argentina. La pieza se posiciona en el lugar de acuerdo a los quemadores que se van a utilizar. En la misma luego van unos cupones, que son unos tacos, donde se le ponen las termocuplas, que son las que van a relevar la temperatura en los diferentes puntos de la pieza. Una vez que están los cupones puestos, la pieza, una vez que están bien, quería detener en este lugar. Haremos algunas observaciones interesantes, ¿no? Fíjense, ese es un horno típico de tratamientos térmicos. Por lo general, tienen esa forma cuadrada. Muchos tienen una compuerta que sube y baja para facilitar el manejo de las piezas. La seguridad también. Recuerden que es un horno que puede alcanzar 1000 grados, 1200 tranquilamente. Creo que mencionó el amigo que son 12 quemadores. Es un horno bastante grande. En realidad, los hornos de tratamientos térmicos trabajan la mayoría de ellos a gas natural, ¿no? Es el gas el elemento principal que se utiliza para este tipo de hornos. La electricidad no es muy utilizada porque es bastante caro, ¿no? Es mucho más caro que gas y la práctica general indica que los tratamientos térmicos se realizan en hornos a gas. También pueden ser hornos a diésel, algunos utilizan aceite sucio, pero la verdad es que el gas es tal vez el más utilizado, ¿no? Fíjense la pieza, es una pieza que tiene elementos de soldadura. Ayer mencionamos que uno de los tratamientos térmicos, el recocido de primer género, se dedica principalmente a quitar las tensiones de soldadura. Entonces, fíjense, aquí ustedes pueden ver que efectivamente eso se hace, ¿no? Ayer hablamos de estructuras metálicas que se sueldan y que difícilmente se pueden tratar térmicamente. Pero este horno es tan grande que permite que este elemento, el compañero, bueno, este señor o ingeniero, indica que esto es un astillero, vale decir, esto fabrica barcos. Entonces, como los barcos tienen elementos muy grandes, como este, por ejemplo, tal vez es un sujetor de rotor, no sé, no me animo a decir qué es específicamente, pero es un elemento muy grande, ¿no? Y se nota que tiene elementos de soldadura. Entonces, lógicamente, esta pieza está dedicada a sacar tensiones como las que hemos visto ayer. Y bueno, ayer mencionamos precisamente para qué es eso, ¿no? Para que estas tensiones no puedan causar una ruptura inesperada o algún colapso de la pieza.
Entonces, fíjense, la pieza se pone sobre una especie de vía ferroviaria, así la llamaremos. Eso es absolutamente una práctica normal para, digamos, facilitar el manejo de las piezas, ¿no? No es que lo meten a mano, sino es bastante mecanizado. Lógicamente la fábrica es enorme, es grande, tienen grúas, tienen todas las, digamos, facilidades necesarias para poder hacer este trabajo. A ver, continuaremos viendo si hay algo más. A los cupones puestos, el horno se cierra y comienza el protocolo de encendido y el protocolo de tratamiento térmico. Es en base a los parámetros que entrega el cliente. Bien, entonces eso es básicamente un hornito, ¿no? O sea, ¿cómo se lo ve? Aquí tengo unas fotitos, vamos a ver dónde está esta. Ya, fíjense aquí, este es otro horno muy parecido al que ustedes han visto, pero fíjense la pieza, ¿no? O sea, es un mole que creo que están descargando, esa es la idea, seguramente ya lo están descargando. Seguramente esto es un temple, me imagino. Ahora, esta foto es interesante porque al lado van a ver ustedes una tabla de colores con los que pasamos laboratorio. Alguna vez mencionamos la existencia de esta tabla, que es una tablita muy interesante. Fíjense los colores que tiene el metal cuando está caliente, está casi rojo, es un rojo púrpura, ¿no? Bueno, este color rojo púrpura le corresponde a una temperatura determinada en los aceros. Es decir, un ingeniero termista de mucha experiencia no necesita básicamente de un elemento de medición de temperatura para saber a cuántos grados está. Suficiente ver para él el color de la pieza y él inmediatamente se ubica mediante esta tabla de colores a cuántos grados está. En la tabla de colores, en la parte de arriba, pueden ver colores sumamente amarillos, ¿no? O sea, bastante intensos. Esos representan a temperaturas de 1200, 1300 grados y conforme va bajando la intensidad del color hasta volverse un rojo oscuro, digamos, en la parte de abajo, que vendría a ser tal vez unos 400, 300 grados. Entonces, la radiación en los aceros hace que el ojo humano perciba esto y los pueda relacionar con la temperatura que tienen. Es un fenómeno muy interesante, pero se da en los aceros principalmente, ¿no? Aluminios, bronces también brillan, tienen un intenso color, que de alguna manera también tienen alguna correlación con la tabla de colores que les muestro, pero es un instrumento que mayormente se utiliza para los aceros. Arriba ustedes pueden ver un diagrama térmico como el que dibujamos ayer, un ejemplo, un diagrama térmico que nos indica que este es un tratamiento, este que están ustedes viendo aquí, es un tratamiento hipotético, lógicamente, pero bastante complicado, ¿no? Tiene muchas etapas de calentamiento, mantenimiento, enfriamiento, otra vez calentar, otra vez mantener, otra vez calentar, mantener, enfriar por dos métodos posibles, ahí hacer una pequeña detención en el tiempo, luego enfriar un poquito más, o sea, esto es ya un rompecabezas, ¿no? Así, digamos, tratamientos tan complicados como este son muy raros también, hay que ser sinceros, ¿no? Por lo general, los tratamientos térmicos son relativamente sencillos, tienen una, dos o tres máximo, digamos, etapas, por así decirles, y básicamente ver algo tan complicado como lo que ustedes están viendo aquí como ejemplo es muy raro de ver, ¿no? Pero de todas maneras es un ejemplo que nos indica que esto puede existir. Un poquito yendo a nuestra realidad, en el Alto existen unas 2 o 3 empresas, por ejemplo Taunus, que tienen una sección de tratamientos térmicos importante, ¿no? Ellos tienen hornos que son relativamente grandes. El más grande que yo he visto de ellos era un horno que tenía 5 por 5 por 5 metros.
O sea, imagínense un cubo, ¿no? 5 por 5 por 5, 125 metros cúbicos de volumen que tenía el horno. Era a gas y era utilizado básicamente para templar piezas, ¿no? Taunus es la empresa que tiene este horno, que es hasta el momento el más grande que he visto en el país, 5 por 5 por 5, ¿no? Entonces, ellos sí tienen un horno de tratamientos térmicos bastante grande. Ese es el mayor que tienen, pero tienen otros también bastante pequeños. La compuerta de ese horno es como este que están viendo ustedes específicamente, sube y baja, ¿no? Eso es muy cómodo, muy seguro y es prácticamente la práctica general de tener un horno térmico con este tipo de puertas. No se abre a los costados, eso casi nunca existe. Siempre sube o baja, se darán cuenta para la facilidad que tiene el pequeño ferrocarril de poderse transportar. Es básicamente por eso es que se da este tipo de configuración a los hornos térmicos. Bien. Bueno, haciendo esa pequeña introducción que un poquito, digamos, nos alivia un poco toda la teoría que estamos viendo, vámonos ahora al recocido de segundo género, del que estábamos hablando ayer. Hemos hecho una clasificación general. Quisiera que vean ese papelógrafo o, bueno, el material que ustedes tengan. Recuerden que recocidos tenemos de primer género y de segundo género. Ayer hablamos mucho sobre, el lunes hablamos mucho de tensiones, hablamos sobre las dendritas y habíamos dicho que el recocido de primer género está destinado a eso. Bueno, vamos a hablar ahora del recocido de segundo género. Recocido de segundo género. Bien, está creo que ya muriendo mi marcador. Voy a ver si tengo otro que pueda servir mejor, ¿no? Recocido de segundo género. Ah, este está mejor. Bien. El recocido de segundo género tiene una clasificación extra, por decirlo, ¿no? El recocido de segundo género tiene 4 tipos de tratamientos térmicos, una especie de subclasificación. Ahora, para definirlos a estos 4 tratamientos térmicos, vamos a utilizar el diagrama hierro-carbono. Hemos visto que el diagrama hierro-carbono es el resultado de todo lo que hemos visto durante la materia y hoy vamos a hablar de tratamientos térmicos en un lenguaje que ustedes ya entienden, que lo hemos desarrollado todo el semestre y ahora ustedes van a poder comprender el por qué tanto hemos insistido en diagramas de estado, diagramas térmicos, estructuras y todo lo demás, porque todo este conocimiento es gradual. No podemos hacer esto sin haber primero considerado todos los conceptos que hemos visto hasta ahora. O sea, quisiera que comprendan que no han perdido el tiempo y que, bueno, por lo menos la mayoría de ustedes, ¿no? Por lo menos este semestre les va a traer algún tipo de satisfacción al momento de comprender de lo que estamos hablando. Vamos a tomar la parte de abajo del diagrama hierro-carbono, porque esa es la parte donde los aceros se forman. Entonces, nosotros tenemos varios puntos que son importantes en el diagrama que los vamos a volver a repetir ahora. Esto es 0.8, esto es 911, esto es 0.01, esto es 0.02, aquí 147 grados y esto de aquí es 2.1. Eso para nosotros es materia conocida. Entonces esa parte del diagrama de estado nosotros conocemos bastante bien. El recocido de segundo género se caracteriza por una cuestión muy importante. En todos los recocidos de segundo género existe lo que se denomina cambio de fases. Cambio de fases. A ver, explicaremos eso un poco de qué se trata. Recuerden lo que hemos dicho el lunes. El recocido de primer género se hace hasta 700 grados. Muy bien. Ubiquemos en el diagrama qué es 700 grados. Aquí es 727.
Entonces, todos los tratamientos térmicos de primer género se realizan hasta 727 grados, vale decir, no sobrepasan 727 grados. En ese caso, si ustedes tienen un acero a 20 grados, digamos el acero 1040, y van a hacer un recocido de primer género, lo calientan hasta 700 grados, lo que significa que ustedes no cambian su estructura, porque su estructura va a cambiar encima de los 727 grados. ¿Ya? La diferencia principal entre el recocido de primer género y de segundo género es el siguiente. El de primer género no cambia la estructura, simplemente se calienta. En cambio, el recocido de segundo género sí cambia la estructura, ese sí se va hacia arriba, más de 727 grados, o sea, las temperaturas son mayores y por eso, de acuerdo al diagrama de estado, hay cambio de fases. ¿Cómo vamos a entender esto de manera práctica? Bastante sencillo. Si ustedes llegan a la casa a almorzar y la comida está fría, la calientan, pues, ¿no? La calientan hasta una temperatura aceptable, cosa de que no cambie la estructura de su comida, no van a comer carbón, ¿no les parece? Entonces, están haciendo un recocido de primer género porque simplemente la calientan, nada más. En cambio, si ustedes agarran y, bueno, la calientan y la queman, entonces ya han traspasado una línea donde ustedes han cambiado de fase, han cambiado de estructura y la cosa ya es muy distinta. Entonces, desde esa perspectiva podemos decir que el tratamiento térmico de primer género es simplemente un calentamiento y un enfriamiento moderado, mientras que el recocido de segundo género, en sus 4 características, necesita cambiar de fases, vale decir, todas las temperaturas son mayores a 727 grados. Bien, seguimos hablando de tratamientos térmicos de segundo género. Recordemos ahora unos conceptos importantes. El acero, que tiene exactamente 0.8% de carbono, recibe el nombre de acero eutectoide o acero perlítico. Eso nosotros sabemos desde hace bastante tiempo. También sabemos que los aceros que se encuentran a la derecha se denominan hipereutectoides, y los que se encuentran a la izquierda se denominan hipoeutectoides, ¿no? Entonces, tenemos 2 tipos de aceros a partir de la eutectoide pura o de la perlítica, ¿no? Hipoeutectoides y además hipereutectoides. Bien, les había prometido 4 tratamientos térmicos relacionados al recocido de segundo género. Pues bien, entonces aquí se los presento. El primer tratamiento térmico se denomina tratamiento térmico de recocido de segundo género incompleto. Y eso significa que el acero se calienta hasta esta temperatura, vale decir, un poco encima de 727 grados, y luego se enfría en el aire. ¿Ya? O sea, las recetas de los tratamientos térmicos son interesantes, ¿no? El recocido de primer género es calentamiento hasta 700 grados, pero con enfriamiento en el aire. Muy bien. Ahora, resulta que hay un tratamiento térmico de recocido de segundo género que indica que se calienta hasta más de 700 grados, digamos 750, 760, se enfría también en el aire, pero esta vez este tratamiento recibe el nombre de tratamiento térmico de recocido de segundo género incompleto. Vaya, incompleto. Ese es el nombre que recibe este tratamiento térmico. ¿Para qué sirve? Lo vamos a ver. Primero quiero enseñarles, mostrarles los 4 tratamientos térmicos que se refieren a este recocido. Vamos entonces a empezar con el primero. Y bueno, a ver, una pregunta en el examen final puede decir, ¿no? ¿Se aplican tratamientos térmicos de recocido de segundo género para aceros hipereutectoides? Ustedes tienen que responder no, porque ese tratamiento térmico se aplica solamente a aceros hipoeutectoides, vale decir, a los que se encuentran de 0.8 a la izquierda. Ahora, si alguien de ustedes se está preguntando qué es eutectoide, hipoeutectoide, hipereutectoide,
Le aconsejo que vaya nomás a felicitar a su mamá porque no tiene nada que hacer en el examen final. Vamos a tener una discusión muy breve ese día y los resultados creo que ustedes se pueden imaginar, ¿no? Por eso estos conceptos de hipo, hiper, etcétera, yo los doy por sentado que ustedes conocen y que no causan ningún tipo de terror ni asombro en el día de hoy, ¿no? Bueno, entonces fíjense, tenemos el primer recocido de segundo género, se denomina incompleto. Consiste en que los aceros hipodetectoides se calientan hasta una temperatura mayor de 727 grados y se enfrían en el aire. Bien, va el primero. Vamos al segundo. El segundo tratamiento térmico se considera hasta estas temperaturas. Fíjense, también se relacionan a los aceros hipoeutectoides, pero esta vez van a una temperatura mayor, ¿no? Esta temperatura podría ser 740 grados, pero esta de aquí seguramente va a ser unos 800 grados. Ahora ustedes se pueden dar cuenta la importancia de conocer los diagramas de estado. En específico, aquí podemos darnos cuenta que el diagrama hierro-carbono tiene pues una importancia crucial en lo que es la industria de los aceros. No es simplemente conocerlo y punto, no. Vemos que tiene utilidades, pero tremendas. Es un mapa en realidad, ¿no? Aparte de todo ello, si tienen un acero 1045, ustedes lo ubican en el diagrama, quieren hacer un tratamiento térmico completo o incompleto, entonces van a las temperaturas, ven el manual y ya está resuelto el problema. Bien, este tratamiento térmico de aquí arriba, creo que todos pueden tal vez hasta darse cuenta, se denomina completo. Parece esto un restaurante chileno, ¿no? Completo, incompleto y demás cosas, pero ¿qué vamos a hacer? Es así. Si se calienta a mayor temperatura, el tratamiento ahora se denomina tratamiento térmico de recocido de segundo género completo para aceros hipoeutectoides. El de aquí abajo se denomina tratamiento térmico de recocido de segundo género para aceros también hipoeutectoides del tipo incompleto. Entonces, ahí va. Dos tratamientos térmicos, uno el de arriba se llama completo y el de abajo se llama incompleto. Esto tiene lógica, porque si ustedes se dan cuenta, incompleto, menos temperatura, o sea, significa que no he alcanzado todavía lo completo, y cuando se den cuenta para qué se utilizan, van a entender toda la lógica de esta clasificación, porque no es simplemente molestar a la persona, sino esto tiene mucha lógica y también muchas ventajas tener este tipo de clasificaciones, ¿no? Bien, hasta ahora que hemos visto, segundo género, les había prometido 4 tratamientos térmicos. Por el momento tenemos 2 que son para los aceros hipoeutectoides. Muy bien, vámonos ahora para los aceros hipereutectoides. Seguramente también tienen 2 y no están equivocados. También hay 2 para aceros hipereutectoides. Les presento al primero, este. Entonces, todos los aceros que tienen más de 0.8% de carbono se tratan de forma tal que se calientan hasta estas temperaturas, a definir el diagrama de estado. Una vez que ustedes están en estas temperaturas, el enfriamiento también es en aire. Perdón, el completo también es en aire, muchachos, eso sí, me olvidé decirles. Entonces, haciendo un pequeño resumen, ¿no? Este tratamiento térmico, el incompleto es en aire, el enfriamiento, el completo también es en aire. Este que estamos viendo aquí se denomina normalizado, tiene un nombre específico, normalizado. El nombre viene de la palabra normal, se darán cuenta, y cuando estemos viendo para qué sirve, es bastante sencillo de darse cuenta, ¿no? El nombre nos indica todo. Entonces, este tratamiento térmico, mediante el cual un acero hipereutectoide se calienta por encima de esta línea en el diagrama de estado y se enfría luego en el aire, se denomina normalizado. El objetivo, no se preocupen, los vamos a estudiar uno por uno y vamos a ver para qué funciona, ¿no?
Entonces, este de aquí tengo como normalizado. Bien, finalmente hay otro tratamiento térmico de recocidos de segundo género que viene aquí abajo. Fíjense, es encima también de la línea del diagrama de estado. Este tratamiento térmico, creo que ya alguna vez lo mencionamos, tiene un nombre interesante, es esterilización. Lo mencionamos. Entonces, ese tratamiento térmico de allá se denomina esterilización, del nombre esfera, ¿no? Bien, ustedes tienen ahora en este papelógrafo básicamente la definición de lo que es un recocido de segundo género en función a sus 4 clases que pueden existir. Miren, para el día del examen, en este punto, ¿qué es lo que puede saltar? ¿No? O sea, la pregunta va a ser muy lógica. Va a decir qué es la esferitización y no hay otra cosa que les voy a preguntar en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo tienen que responder? La esferitización es un tratamiento térmico que se utiliza para aceros hipereutectoides donde se calienta la pieza a más de 727 grados y se, ya, en este caso, muchachos, la esferitización es en el horno. Esa es la diferencia, fíjense. O sea, estos 4 jóvenes que están aquí, 3 de ellos se enfrían en el aire, pero este último es en el horno, ¿no? Entonces, eso no debo olvidar mencionar. Y sirve para esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Listo. Esa es la pregunta, digamos, estándar de lo que se refiere al tema de tratamientos térmicos. ¿Qué es este tratamiento térmico? ¿A qué temperatura se lleva? ¿Cuál es el régimen de enfriamiento y para qué sirve? Listo. Es eso lo que ustedes tienen que saber en resumidas cuentas. Hay muchos detalles, lógicamente, qué sucede, cómo pasa digamos, la transformación de fases, qué es lo que primero se derrite, qué es lo que primero se disuelve, pero a esos extremos nosotros no vamos a llegar. Lo único que les voy a pedir el día del examen va a ser eso, ¿no? ¿Qué es? ¿A qué temperatura se llevan? ¿Qué objeto? Ese es el conocimiento básico que quisiera mínimamente ustedes se lleven de esta parte de nuestro curso. Bueno, haremos un pequeño resumen entonces, antes de ir a ver para qué sirve cada uno de ellos. El recocido de segundo género significa que hay transformación de fases. La principal diferencia con el primer género es la temperatura. La temperatura está por encima de los 727 grados para todo este recocido de segundo género. A su vez, el recocido de segundo género puede tener 4 variantes. Una se llama incompleto, que es para aceros hipoeutectoides. Se encuentra aquí la temperatura del tratamiento térmico. El otro es el llamado completo, que se encuentra aquí, en este lugar. Y ambos tratamientos térmicos significan enfriamiento en aire. A la derecha, vale decir, para los aceros hipereutectoides, tengo el normalizado, que es un tratamiento térmico que se consigue mediante el calentamiento del acero hipereutectoide hasta estas temperaturas en el diagrama de la esferitización, que es un tratamiento térmico también para aceros hipereutectoides que se encuentran en una temperatura mayor a 727 grados, con la diferencia que aquí sí se enfría en el horno debido a las circunstancias y expectativas que tiene este tratamiento. ¿Tienen alguna pregunta? Ingeniero, una consulta. En el principio del repaso dijo que todas las fases se hacen a partir de una temperatura. ¿Puede repetir esa temperatura? A partir de una temperatura, a ver, otra vez, no te entendí bien. A ver, para empezar, la mayoría de los tratamientos térmicos empiezan de 20 grados centígrados, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes se han fijado, cuando estábamos viendo el hornito argentino, la pieza ha sido fabricada, ha sido soldada, tiene muchas tensiones,
pero, digamos, estaba ahí en algún lugar esperando su turno, se la carga y se la mete al horno, ¿no? Entonces todos empiezan de 20 grados. Supónganse que ustedes tienen una pieza del 1045. Entonces 1045 está aquí, ¿no? Este es el 1045. Supónganse que esa pieza tiene que ser tratada térmicamente mediante segundo género, pero incompleto. Entonces, ¿qué hacen? Ustedes agarran la pieza de 20 grados y la empiezan a calentar poco a poco. Según la teoría, este tratamiento térmico tiene que ser a mayor temperatura de 727 grados, porque 727 grados es esto. Cuando yo paso los 727 grados, la estructura que yo tenía en este lugar, que era ferrita y perlita, se transforma en ferrita y austenita. O sea, aquí hay transformación de fases, ¿se dan cuenta? En este tipo de tratamientos térmicos yo he cambiado mis fases. En cambio, cuando yo tenía el tratamiento de primer género, yo agarraba el acero a 20 grados y lo calentaba solamente hasta aquí. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí también tengo la misma estructura que tengo a 20 grados. O sea, en el tratamiento de primer género no hay cambio de fases. O sea, la perlita y la ferrita son perlita y ferrita y no cambian. En cambio, en el tratamiento incompleto sí cambia. Una de ellas se vuelve austenita y la ferrita todavía se mantiene. La que desaparece en realidad viene a ser la perlita, ¿se dan cuenta? ¿Por qué se hace eso? ¿Para qué se hace eso? Vamos a ver ahora. Pero ese punto quisiera que ustedes comprendan bien, que puede haber cambio de fases y puede no haber cambio de fases. Lógicamente, si no hay cambio de fases, es como les dije, es un calentamiento común y corriente. Como cuando ustedes llegan a la casa, se calientan la sopa y punto, no la han quemado. Sigue siendo sopa, sigue siendo agradable. Pero si se les pasa digamos, a carboncillo, ya es otra cosa, ¿no? Ya van a comer algo que no era lo que ustedes estaban esperando. No sé si esa era tu pregunta. Sí, esa era mi pregunta. Gracias. Entonces, vamos a ver ahora el tratamiento. Empecemos por el completo. Vamos a empezar por este de aquí y bueno, ahora ya la cosa es bastante sencilla, ¿no? ¿Para qué sirve el tratamiento completo? Entonces pondremos otro papelógrafo y vamos adelante. Vamos entonces, tratamiento térmico de segundo género completo. Ya, ahí va. ¿Cuál es su fórmula? Calentamiento, de acuerdo al diagrama de estado, más enfriamiento en aire. Se aplica para aceros hipoeutectoides. ¿Cuál es el objetivo principal? Bien, reducir tensiones. Ahí va. Mejorar la estructura. Reducir el tamaño de granos. Entonces, básicamente, estas tres cosas son las que yo obtengo cuando estoy haciendo un tratamiento térmico de segundo género. O sea, tensiones. Ya hablamos ayer de tensiones. Bien, es lógico, muchachos, que si una pieza está tensionada, solamente tensionada, y ustedes solamente quieren quitar tensiones, van a utilizar un tratamiento térmico de primer género porque es más barato. Al mismo tiempo, si utilizan uno de segundo género, lo calientan un poco más, el resultado también va a ser el de reducción de tensiones, porque, ojo, lo estoy enfriando en el aire. No se olviden de eso. Entonces, el tratamiento de segundo género, algo así como que cumple también el tratamiento térmico que hemos visto el lunes de reducir tensiones. Esto, digamos, es algo dado por hecho. Pero lo más importante de este segundo género es la estructura. La cantidad de granos que tiene crece. O sea, en este tratamiento térmico, como hay un cambio de fase, o sea, ¿qué significa eso? Lo que acabamos de mencionar por la pregunta de la compañera. La estructura se vuelve austenita ahí arriba y de la austenita otra vez se vuelve a cristalizar.
O sea, la austenita cuando se enfría otra vez se va a volver perlita, pero como el enfriamiento es bastante lento, eso hace que los granos entonces mejoren su estructura, se vuelvan más uniformes. Posiblemente, digamos, el metalógrafo ha visto que la pieza que están fabricando no tiene una buena estructura, no tiene muy uniforme, no es muy homogénea. Entonces, este tratamiento térmico ayuda a mejorar la calidad de los granos, en realidad mejora toda su estructura. Otra cosa que hace el tratamiento térmico completo es que reduce la dureza y muchas veces reducir la dureza ayuda bastante para poder realizar, por ejemplo, trabajos de torneado. Si ustedes más o menos se ubican en el contexto general de este tratamiento térmico, recuerden que este tratamiento térmico se utiliza muchísimo para los aceros hipoeutectoides. Ahora, los aceros hipoeutectoides, ¿qué son? Son pues los aceros más utilizados que hay. Son aceros que se sueldan mucho. Y además de ello, son aceros que muchas veces se tornean. Hipoeutectoides significa que tiene menos de 0.8% de carbono. Ahí entran elementos, digamos, como ejes, engranajes, y muchas veces esos ejes o engranajes necesitan ser torneados. Bien, debido a que la materia prima para fabricar ese tipo de materiales muchas veces viene, digamos, directamente de la fábrica, no en buen estado, digamos, la estructura no es tan homogénea como quisiera ser, el trabajo mecanizado, vale decir, el torneado, la cortadura, el cizallamiento, etcétera, no van muy bien, ¿no? Entonces no se tornea muy bien. La pieza tiende a botar, digamos, viruta muy gruesa. Entonces es que se trata de reducir la dureza de ese material mediante este tratamiento térmico, ¿no? O sea, en términos un poco más sencillos, puede suceder que un eje fabricado de un 1045, digamos, que tiene que rectificarse, no quiera hacerlo, que esté rompiendo cuchillas, ¿no? Entonces, está muy complicado hacerlo, está, digamos, hasta queriendo rajarse, romperse, necesita suavizarse. En ese caso, ayuda mucho porque este tratamiento, una vez que sube la estructura al nivel de la austenita y se enfría lentamente, el grano que se obtiene es mucho más uniforme y ayuda bastante en todos los procesos de maquinado, ¿no? O sea, de corte. Por eso este tratamiento térmico se utiliza más que todo para los hipoeutectoides, porque no sirve mucho para los aceros que tienen mucho carbono, porque ellos son demasiado duros, ¿no? Por lo general, esos aceros se trata de evitar de maquinarlos por la dureza que tienen. En cambio, el maquinado, digamos, vendría a ser el principal objetivo para este tratamiento térmico también. O sea, miren, en un mismo tratamiento térmico puedo tener varias cosas, ¿no? Uno, rebajo tensiones, genial, eso me ayuda siempre, reducir tensiones siempre es bueno. Y aparte de ello, la estructura mejora de tal manera que el proceso de maquinado, ¿no? Entonces, el proceso de maquinado va mucho más fluido, ¿no? Entonces, el trabajo en torno se, digamos, mejora bastante, ¿no? Entonces, el completo me ofrece básicamente esa característica. Hay un detalle, digamos, que mencionan algunos textos. La velocidad de enfriamiento en este tratamiento térmico es del orden de los 100 grados centígrados por hora. Ese es el régimen que se tiene que mantener, fíjense, 100 grados por hora, ¿no? O sea, si digamos la piecita estaba, por decirles, a 800 grados, más o menos en unas 8 horas
hay que calcular que llegue a los 20 grados. En ese caso voy a obtener el resultado que yo quiero. O sea, básicamente voy a tener un material bastante suave, como les dije, para poderlo maquinar. Por eso este tratamiento también es muy utilizado, ¿no? En especial en las piezas que se van a maquinar posteriormente. ¿Qué repercusión práctica tiene? Por ejemplo, nosotros sabemos que los aceros hipodupectoides, digamos los perfiles de construcción, no se maquinan, ¿no? O sea, simplemente se utilizan tal cual en estructuras. Entonces, ese tipo de materiales, por ejemplo, no se tratan térmicamente ni con completo ni con incompleto, porque no es necesario. La idea principal de este tratamiento de segundo género es maquinar la pieza, ¿no? Poderla cortar, poderle dar forma, rectificar, porque fíjense, los ejes muchas veces necesitan pues tener medidas muy exactas, ¿no? Los engranajes lo propio. Entonces, esas piezas sí o sí se maquinan. Por esa situación es que necesitan tener una suavidad, digamos, respetable al momento de entrar a ese tipo de trabajos. Por eso el recocido completo, en este caso que les dije, se utiliza con esta finalidad. Mejora la estructura, le quita dureza, mejora la maquinabilidad y la condición es que más o menos la velocidad de enfriamiento esté por 100 grados centígrados por hora, lo que muchas veces se consigue fácilmente en el aire de los talleres térmicos. Por eso es que el aire es el medio de enfriamiento. Bien, verán que gran ciencia, gran cosa tampoco hay. La cosa está bastante, digamos, comprensible, me parece. ¿Alguna pregunta sobre el incompleto? No hay, no hay. Muy bien. Eso un poco que me calma porque creo que está bastante claro. Bueno, vamos entonces al incompleto, ¿no? Entonces tenemos tratamiento térmico de segundo género. En este caso va a ser el incompleto. ¿Cuál es la diferencia? La temperatura. Bien, ahora, ¿cuándo se usa el incompleto? Bien, aquí ustedes van a reír un poco, pero esa es la realidad. El completo y el incompleto básicamente son lo mismo. Tienen los mismos objetivos, solamente que sucede. ¿Cuál es más caro para empezar? Lógicamente el completo es más caro. ¿Por qué? Porque tienen que elevarlo a mayor temperatura. Recuerden el diagrama de estado. El completo es hasta arriba, más o menos de 911 grados, ¿no? De esa línea. En cambio, el incompleto está apenas arriba de 727 grados, entonces el incompleto es menos caro. ¿Cuándo se utiliza uno? ¿Cuándo se utiliza el otro? Bueno, pues primero utilizan el incompleto. O sea, la práctica hace mucho, ¿no? Y quiero que también en esta parte comprendan una realidad que se da en las fábricas y eso, bueno, es algo que siempre sucede. La práctica misma de todos estos tratamientos térmicos es lo que muchas veces define cómo se lo va a realizar. Si bien el ingeniero térmico ha estudiado mucho tiempo y tiene todas las, digamos, facultades para poder diseñar un proyecto de tratamiento térmico, calcular procesos de transmisión de calor, etcétera, puede hacer un montón de cosas. La verdad es que todo se ve en cancha, ¿no? El momento en que él ponga a prueba una tecnología de tratamiento térmico que ha diseñado, tiene que ver el resultado sí o sí. O sea, puede ser que les resulte y puede ser que no les resulte. Bueno, pues entonces, ¿cómo en la realidad de la vida industrial se hace? En el caso particular de este tratamiento térmico, lo que primero se tiene que hacer, digamos, quiero maquinar esa pieza, ¿no? Entonces, vaya, digo, ¿no? Primero le voy a poner el incompleto y veo qué pasa. Así de fácil. ¿Por qué? Porque es más barato. Calentar a 750 grados y calentar a 900 grados son dos cosas muy distintas, ¿no? En términos energéticos. Entonces, veo, caliento a 750 grados, hago incompleto y maquino
y veo que, digamos, el torno está trabajando muy bien, para mí es aceptable. Hago una segunda prueba, la misma pieza u otra, y hago el completo más caro y veo que los resultados son los mismos. Entonces, ¿qué sentido tiene calentar la pieza hasta 900 grados cuando puedo hacer exactamente lo mismo si lo caliento hasta 750? ¿Se dan cuenta? En ese caso, la elección es bastante sencilla. Me voy pues, por el completo nomás, o perdón, por el incompleto nomás. Es lo que yo estaba buscando y es lo que necesito y es lo que me otorga. Como verán entonces, jóvenes, en muchos de estos tratamientos técnicos, y en realidad es así, la práctica en un taller se da simplemente por los resultados que se obtienen. Ya exactamente existe, digamos, la explicación lógica, científica, técnica de todo lo que pueda suceder, pero en una industria muchas veces, vaya, no hay tiempo de estar estudiando nuevamente, abriendo libros y todo lo demás, se hacen las cosas de manera mucho más operativa y lo que se ve son los resultados, ¿no? Con eso no quiero decirles que, digamos, hay que dejar toda la teoría a un lado, no en absoluto, pero hay que actuar siempre de manera práctica, ¿no? Recuerden, es industria, no es universidad. Y eso es una diferencia muy marcada y también controversial, ¿no? Algunos dicen, ¿cómo va a ser eso posible? El conocimiento es conocimiento y está encima de todo, pero la verdad es que no es tan así, ¿no? Hay casos en que definitivamente la práctica hace bastante. El día de ayer recuerdo cuando estábamos viendo, haciendo las cajas de fundición, algo que les causó mucha risa a ustedes y gracia fue el separador que utilizamos de las cajas, ¿no? Una bolsa nylon, ¿no? Debe ser el único lugar en el mundo que utilizan bolsas nylon para separar cajas de fundición. Pero funcionan, ¿no? Y nosotros hemos logrado hacerlo. Y además que tenía una ventaja, no ensuciábamos la arena, porque meter la arena seca es un poco medio que contaminar la arena de fundición, ¿no? Y eso evitábamos. Nuestro método era inclusive un poco mejor que el que nos enseñaba la teoría de utilizar como separador arena seca. Bien, como verán, estamos ingresando a un lugar donde ya estos tratamientos creo que ya son bastante familiares para ustedes, inclusive en esta mera teoría que tenemos, ¿no? Quiero que objetivamente se den cuenta que los tratamientos técnicos ayudan en muchas cosas, ¿no? Mejorar estructuras, mejorar propiedades, hacer que el material pueda maquinarse mejor, reducir tensiones, matar dendritas. Entonces, la magnitud de todo este material que se refiere a tratamientos técnicos, creo que está comprensible para ustedes y, bueno, en realidad ese es el objetivo del tema, ¿no? No somos especialistas en procesos térmicos, pero la idea más o menos básica tenemos que llevárnoslas con nosotros. Bien, muchachos, preguntas, por favor, si es que tuvieran. Ya. Para ya ir concluyendo, les había prometido hoy terminar un poco antes y creo que es no más justo por el día festivo que tenemos. La próxima semana tenemos que concluir esto y seguramente la subsiguiente semana vamos a dedicarnos a entregar los videos. Hasta ahora no sé a qué apuntar, muchachos, si va a ser, digamos, de manera virtual. Me imagino que sí, las cosas no van mejorando. Por eso les pido, por favor, que los videos que les había pedido digamos, como resultado de este trabajo lo vayan preparando, ¿no? Esta semana tendrían que hacerlo y la próxima semana ya vamos a tener nomás que estar a la expectativa de los cambios que puedan existir en la situación del país. Si es que nos dicen que ya podemos acudir a clases, entonces lo haremos en clases. Si es que nos van a pedir que sigamos en la virtualidad, lo vamos a hacer mediante este medio, que creo que también está nomás funcionando y si vemos con la ayuda de los videos que ustedes van a hacer, creo que tampoco va a ser un total fracaso, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, vamos a estar muy pendientes a lo que pueda suceder y vamos a estar cambiando de rumbo como la corriente nos dirija. No tenemos otra
otra salida práctica para hacer. Bueno, quisiera poner entonces un punto aparte aquí y bueno, desearles a todos que pasen un buen momento en sus casas, pese a todo lo que estamos viviendo. Bien, jóvenes, ¿tendrían alguna cuestión para mí, hacia mí, alguna pregunta, algo que no esté claro? Ya, muchachos, entonces les agradezco, muchas gracias por todas sus reacciones. Igualmente, felicidades a todos, que sea un bonito día. Chao, jóvenes, cuídense, chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Chao, Hasta luego, Inge. chao, chao. Hasta luego. Chao.